Comunicaciones. Reconocido como un líder intelectual en tendencia de ingeniería y tecnología, medios y el espacio de asociaciones sin fines de lucro. Es presidente y director ejecutivo de TeamLab LLC. Falcioni obtuvo una licenciatura en periodismo de la Universidad de Columbia, una licenciatura en psicología y comunicaciones de la Universidad de Adelphi y una certificación de marketing digital de la Escuela de Administración de Yale. Adelante, señor moderador, Mr. John Falcioni. All right. Thank you, Roberto, very much. Muchas gracias. Buenos días. Bienvenidos al segundo día de Copimera. La 28ª Congreso. Espero que hayan entendido y disfrutado de esta presentación a nivel nanoescala y motores biológicos. Es wow, es lo único que puedo decir. Mi colega y yo hemos decidido siempre, es muy pequeño para ver, pero es muy grande para describir. Y por supuesto, ha sido entregado por Carlos Bustamante, doctor Bustamante, que ha nacido en Perú. Muchísimas gracias por pasar tiempo con nosotros. Como Roberto dijo antes, el doctor Bustamante es el profesor de biofísica en la Universidad de California en Berkeley. Y como pueden decir, su laboratorio conduce experimentos en varias áreas, incluyendo el estudio de proteína y las interacciones del ADN, y son relevantes en un proceso de control y expresión de cadena. Es miembro de la Sociedad Academia aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por su contribución hoy día, doctor Bustamante. Mi nombre es John Falcioni y les hablo desde Nueva York. Si escuchan sirenas en la parte de atrás, es que estoy en Nueva York. Estoy muy contento de estar aquí para poder moderar esta sesión con tres individuos muy inspiradores y los voy a presentar pronto. Voy a agradecer a los organizadores que participan en la conversación que vamos a tener. En este panel vamos a tomar ventaja de lo que ha hecho el doctor Bustamante y las ventajas y oportunidades para la innovación biomédica y tocar en mejorar la infraestructura en el contexto de COVID-19. Obviamente, esto es un diálogo muy importante porque la pandemia global, y estamos en medio de ella, que ha impactado a todo el mundo y sigue amenazando a millones de personas. Pero lo que sí es cierto es que esta pandemia global ha creado, hay algunos que han mitigado esta crisis y aquellos que han estado, los médicos en la línea frontal y los ingenieros. Utilizan ambos términos porque ambas profesiones están comprometidas, profesionales que están tratando de investigar mucho. La intersección de la ingeniería y la medicina es donde estamos enfocados esta conversación el día de hoy. Y la innovación médica, y la vemos que están presentando, y ese es el punto de partida para continuar sobre la siguiente hora, con el beneficio y oportunidades ahora que tenemos en una colaboración multidisciplinaria. Vamos a hablar sobre motores moleculares micro tamaño para una perspectiva mucho mayor, que es la macro. Esta colaboración entre la medicina y la ingeniería subraya la ingenuidad de los practicantes en las áreas de medicina y ingeniería, también como otras también, por supuesto. Y en algunas ocasiones muy raras, ellos que pertenecen a la área médica también pertenecen a área de ingeniería. Ahora, se ha dicho que los ingenieros son entrenados para resolver los problemas en medicina. Esta medicina está llena de muchos problemas, pero puedo decirlo eso porque la mayoría de ustedes son ingenieros, pero no doctores. Yo no lo he dicho, solamente lo repito. La medicina y la ingeniería siempre han sido enseñadas independientemente, pero el gráfico donde vemos la tecnología de dispositivos biomédicos, ambos desde la convergencia de estos dos campos, necesitan un entrenamiento integrado. Ahora tenemos la suerte de tener dos
expositores que son médicos e ingenieros. Nuestro primer expositor es un ingeniero reconocido que es líder en que está estableciendo el envío de oxígeno, que por supuesto últimamente ha sido un químico elemento que ha sido importante para mantener a los pacientes de COVID vivos. La sesión va a ser en inglés básicamente, pero parte va a ser en español. Así que por favor cambien al idioma que ustedes necesiten. Pero la mayoría va a ser en inglés. Por eso quiero que sepan que pueden encender el sistema de traducción en su pantalla en cualquier momento. So, without further ado, entonces, sin más preámbulos, por favor, nos está uniendo desde Chile Gloria Enrique Díaz. She holds several undergraduate and graduate degrees in engineering and in medicine from the Universidad de Santiago de Chile and also from la Universidad de la Frontera. Right now, she is Chief Innovation Officer at Atris Health. Buenos días, Gloria. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos puedes contar un poco de Atris Health y de tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo en la compañía? Hola, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, en Atris Health yo estoy a cargo del área de innovación y básicamente ahí en la empresa tenemos dos líneas, una que tiene que ver con hacer programas de salud usando tecnología y lo otro tiene que ver con desarrollar tecnología que necesita directamente la empresa. La empresa tiene su casa matriz en España y tiene sucursales o sedes también en Portugal, en Suiza, en Chile, Brasil y Colombia. Así que estamos presentes en 2 continentes. Buenísimo, muchas gracias, Gloria. So our next speaker is Arturo Ledesma, who joins us from Peru. He is a mechanical engineer who has 30 years experience working in medical, industrial, and combustible gas areas and medicina y criogénico. Tiene el grado de la Universidad Católica del Perú y él está en el negocio comercial. A ver, cuéntanos un poquito y cuáles son tus actividades. Buenos días. Muchas gracias, John. Gracias por la invitación a acompañarlos en esta mesa redonda esta mañana. En primer lugar, agradecer la exposición del doctor Bustamante, la verdad una estupenda exposición que nos abre un mundo de análisis sobre temas que los ingenieros mecánicos conocemos, pero que lo conocemos a un nivel macro y no a un nivel celular. Para mí esto ha sido una charla muy inspiradora y se la agradezco. Soy ingeniero mecánico de formación y llevo algunas décadas trabajando en la industria de los gases medicinales, industriales y combustibles. Actualmente trabajo en una empresa de gas natural, pero desarrollo algunas labores de consultoría en temas vinculados a gases medicinales e industriales. Es importante mencionar que a raíz de esta pandemia que se vivió en el mundo entero y que golpeó muy fuertemente al Perú, pues unimos fuerzas para tratar de apoyar a resolver o reducir el impacto de esta crisis. Y esta crisis pasaba principalmente por un insumo fundamental que era de vital importancia en toda la extensión del término, y es la disponibilidad del oxígeno. He trabajado varios años en la industria del oxígeno. Hay varios mitos en relación al oxígeno, de los cuales seguramente conversaremos esta mañana, pero se hizo evidente que esos mitos generaban una serie de paradigmas, una serie de limitaciones en la búsqueda de la solución para este insumo que fue muy escaso aquí en mi país, y en medio de esa crisis surgieron una serie de ideas y de soluciones que nos permitieron ayudar a reducir el impacto de esta crisis, y en eso
tuve el privilegio de participar como colaborador para aportar algunas ideas que nos permitieron resolver parte de este problema. La magnitud creo que nos rebasó a todos porque no estábamos preparados, pero tratamos de resolverlo en parte, y esa fue una experiencia valiosa de la cual seguramente conversaremos esta mañana. Muchísimas gracias, Arturo. So before I introduce the third panelist, let me comment that there's a... Antes de presentar al tercer penalista, hay un término que estaba, digamos, una combinación de medicina e ingeniería. Combinando eso, hay otras escuelas que en Colombia and the University of Minnesota here in the United States that have versions of this dual degree. Tienen este programa dual. Entonces, definitivamente esta combinación que hemos estado conversando de la medicina y la ingeniería se está tomando de manera muy seria. Nuestro tercer panelista es Alex Rogoff Jr. Él está de los Estados Unidos. Es un cirujano plástico en Atlantic, en New Hampshire, y él tiene un PhD en ingeniería mecánica de la MIT, donde ha creado diferentes dispositivos médicos. Alex, ¿podrías decirnos un poquito acerca de lo que haces y cuál ha sido todo tu trayecto desde la ingeniería hasta la medicina? Thank you, John. Gracias, John. Nosotros empezamos en este viaje al momento de la ingeniería mecánica. Estaba de boga en Estados Unidos y muchas escuelas de ingeniería empezaron estos programas. Y cuando yo estaba postulando a estos programas, yo dije que era un ingeniero mecánico. Me rechazaron de muchos de estos porque dijeron, no queremos gente que está en ingeniería, queremos gente que está haciendo más ciencias. Y la conexión está ahí en mi práctica. Yo hago bastante reconstrucción, bastante estética, pero primeramente lo que yo hago es, quiero decir, aplico, tomo un problema y le doy una solución. Y uso mi background para ayudar a los pacientes. Entonces, la ingeniería es... en la forma en que yo la pienso y lo que me enseñó la ingeniería, cómo resolver problemas, lo uso todos los días. Y eso es lo que les puedo decir. Gracias, Alex. Sé que definitivamente queremos entrar a lo que cada uno de los panelistas están involucrados, especialmente me interesa el trabajo de Arturo con la crisis del COVID. Entonces vamos a llegar a entrar un poco más de esto en detalle. Pero déjenme comenzar, y tengo un poco de curiosidad acerca de esta pregunta. ¿De qué manera ustedes piensan que la ingeniería se involucra para poder resolver problemas médicos? Problemas de salud. Gloria, esta pregunta es para vos. Y si puedes, por favor, opinar también en la relación con desarrollos de la ingeniería que están permanentemente presentes en el área de salud y que no siempre tenemos conciencia de su existencia. Y llévalo. Bueno, en sí es un tema bastante interesante para mí porque tiene que ver con el hecho de haber trabajado muchos años atendiendo pacientes y en distintos lugares. Y uno cuando está desde el lado del médico no tiene conciencia de cuánto está involucrada la ingeniería en la salud. Desde la otra perspectiva, cuando estudié ingeniería eléctrica, me daba cuenta que a nivel de mis compañeros y muchas veces de mis profesores, tampoco había conciencia de cuánto podían hacer por la salud, sino que solamente había algunos que trabajaban en cosas relacionadas, pero no estaban involucrados en forma profunda. Entonces, después cuando ya pude armar o entender cómo funcionaba, conocer también
el trabajo específico de otros ingenieros, me di cuenta de que en realidad en salud lo tenemos a diario, lo tenemos hace muchos años, probablemente desde que se empezó a tener una salud más estructurada como lo tenemos ahora, porque en sí la ingeniería está en distintos ámbitos, desde el hecho de construir un hospital y tener que definir ese hospital, qué distribución va a tener, la estructura, dónde va a estar la obra gruesa que va a ser más sólida, la que probablemente va a tener que modificarse en el futuro, definir cosas como, por ejemplo, en qué lugares del hospital hay que poner muros o puertas que sean con plomo para, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los servicios donde hay radiación, ya sea radioterapia, por ejemplo. Todo eso lleva mucha ingeniería de lo que tiene que ver con edificaciones, estructuras, materiales y todo eso. Pero no es lo único, porque también los hospitales o los centros de salud hay que abastecerlos de equipamiento para poder funcionar. Y ahí, por ejemplo, en lo que es equipamiento hospitalario, pudiéramos a grandes rasgos separarlos en los que son para diagnóstico y los que son para tratamiento. Y en eso, para diagnóstico, están todos los equipos de imágenes, por ejemplo, ya sea escáner, resonancias magnéticas, equipos para medicina nuclear, por ejemplo, también para laboratorio clínico. Y por otro lado, lo que es para tratamiento, ahí, por ejemplo, tenemos los ventiladores mecánicos, los mismos equipos de radioterapia, las bombas de infusión continua, todas esas cosas que no las hacen los médicos ni el personal de salud, las hacen los ingenieros cuando los profesionales de salud manifiestan su necesidad. Y eso está presente, yo creo que ni siquiera tenemos conciencia hace cuánto tiempo, solo que en el día a día no lo vemos. Y a esto también hay que agregar en nuestra realidad más reciente toda la forma en cómo se han involucrado las telecomunicaciones dentro de esto para comunicar lugares, para poder mandar exámenes a través de telemedicina, para que el paciente pueda ver sus exámenes desde su casa, por ejemplo, y va muy de la mano con el desarrollo informático, que uno tiende a pensar que en el área de salud solamente es escribir la ficha clínica, pero es mucho más que eso, porque al final la informática está involucrada en muchos de los procesos que se hacen en lo que es salud. Ahora, pasando a la segunda pregunta, eso también es muy interesante porque existe detrás de lo que nosotros vemos como pacientes o como profesionales, toda una industria que tiene que ver con la producción de insumos y de medicamentos para que el sistema de salud funcione. Y eso también es muy importante porque hay que verlo desde la perspectiva de cómo la industria aporta a la salud. Y esa industria está manejada casi en su totalidad o en un porcentaje muy importante por ingenieros y por distintos tipos de ingenieros, donde vamos a encontrar ingenieros industriales, mecánicos, informáticos, biomédicos, y pudiera dar una larga lista de los ingenieros que participan de todo lo que es la cadena productiva para poder satisfacer las necesidades de salud. Entonces, si lo vemos de esta perspectiva, la ingeniería está en todo, solo que no, en nuestras mentes no asociamos directamente muchas veces. Y puedes comentar, muy buena respuesta, ¿puedes comentar en el lenguaje que usan los ingenieros versus el lenguaje de medicina? ¿Y crea problemas ese lenguaje?
Lo que pasa es que en sí, si bien los lenguajes son muy distintos en la parte técnica, se generan muchas veces problemas porque hay ahí un tema de comunicación en que yo puedo estar hablando de una forma en que asumo que el otro me va a entender y no necesariamente es así. Entonces, yo creo que ahí hay algo muy importante en cuanto a la formación de los ingenieros y de los, no hablo de los médicos, hablo de profesionales de salud, porque son más que los médicos, con respecto a no necesariamente manejar el lenguaje del otro, sino cómo poder darse a entender de una forma en que el otro pueda entender lo que estamos diciendo y a la vez en que pueda entender qué es lo que estamos pidiendo. A nivel personal, por lo menos en mi trabajo, yo creo que eso me ha facilitado el poder comunicar lo que desde la medicina se necesita para que los ingenieros lo desarrollen. Pero tiene que ver en particular mío porque puedo manejar dos lenguajes, pero a mi equipo de trabajo, que está compuesto por ingenieros y por enfermeros, ellos han aprendido entre sí a poder comunicarse de tal forma en que lo pueden hacer de forma muy fluida y cada vez el nivel de error entre lo que uno pide y otro entiende prácticamente ya es nulo. O sea, se comunican bastante bien y eso lo han podido llevar a otras áreas de la empresa y lo cual ha sido bastante bueno porque el trabajo se hace muy fluido, se hace ameno y uno los ve que siempre están contentos. Así es como tiene que ser. Sí. Arturo, your thoughts on this infrastructure. Arturo, tus ideas acerca de esta pregunta de infraestructura, especialmente con lo que es ventiladores mecánicos y el trabajo que has hecho con oxígeno para la respuesta COVID. Gracias. A ver, permíteme hacer algunos comentarios. Interesante el punto de vista también de Gloria. En mi caso, a ver, yo creo que esta relación entre la ingeniería y la medicina es una relación muy beneficiosa para las personas. Desde mi perspectiva, de la experiencia que he tenido con el tema del oxígeno, he podido determinar una serie de alternativas de solución para resolver este tema de la crisis. Pero específicamente en relación a estos temas vinculados a la relación entre la ingeniería y la medicina, puedo comentarte que a raíz de esta crisis en el año pasado, tuvimos una serie de reuniones con autoridades y con equipos médicos. Eran reuniones entre ingenieros y médicos que se llevó al más alto nivel. De hecho, participó el Colegio de Ingenieros del Perú con un grupo de médicos que tenía el encargo del gobierno de atender esta crisis del oxígeno, ¿no? Liderado por un grupo que está en lo que se conoce como el Proyecto Legado de los Juegos Panamericanos, que es quienes heredaron toda el esquema gerencial exitoso de los Juegos Panamericanos para poder administrar un tema tan delicado como el aprovisionamiento de oxígeno. Y mi experiencia no pudo haber sido más enriquecedora. La relación que se formó entre los ingenieros y los médicos fue muy provechosa en beneficio de un objetivo común que era resolver una crisis. Pero también me permitió entender a mí como ingeniero una serie de aspectos médicos que yo desconocía. Y a los médicos les permitió entender algunos aspectos propios de la ingeniería, particularmente del manejo del oxígeno que ellos desconocían. Ciertamente ellos saben algunos parámetros importantes en el uso del oxígeno para su consumo y su adecuado uso en la oxigenoterapia, pero había algunos detalles detrás de ese uso que ellos desconocían y que esta reunión nos permitió comenzar a intercambiar información y conocimientos que finalmente terminan generando criterios
de decisión por ambos lados, ¿no? En el caso nuestro, acá en el Perú, como esto nos cogió por sorpresa y nos sobrepasó, entonces tuvimos que ver, el primer elemento fue optimizar el uso de este insumo vital, ¿no? Del oxígeno. Y esta optimización pasaba por encontrar dónde se estaba consumiendo el oxígeno de manera ineficiente. Y antes de pensar incluso en generar plantas nuevas de producción de oxígeno, encontramos que se podía reducir en cantidad muy importante el consumo simplemente optimizando su uso de una manera más eficiente. Eso fue muy valioso para todos, porque descubrimos, por ejemplo, que se utilizaba a veces el oxígeno para mover equipos, o sea, se aprovechaba no la capacidad del oxígeno de generar los beneficios en el organismo, sino se utilizaba como un elemento mecánico para mover de repente un motor neumático, cuando podía para eso utilizarse tal vez aire en lugar de oxígeno. Entonces comenzamos a encontrar una serie de elementos en los cuales podíamos hacer un uso óptimo del oxígeno, con lo cual la demanda iba reduciéndose a niveles más reales a la necesidad médica, ¿no? Es interesante para mí esta experiencia porque aprendí también que hay una serie de mitos que existen en el mundo del oxígeno. Entonces, estos mitos generan paradigmas y comenzamos a desarmar un poco esos paradigmas, ¿no? Y esos mitos que generaban una serie más bien de problemas a nivel de usuario. Uno de los primeros mitos fue el relativo a la pureza del oxígeno, ¿no? Se pensaba que el oxígeno tenía que ser de muy alta pureza para un uso médico, cuando en realidad, si entendemos que hoy día el oxígeno que respiramos, que lo tomamos del aire, representa el 20% del aire, el 80% es prácticamente nitrógeno, entonces entenderemos que 20% de pureza es lo que necesitamos para sostener la vida. En el caso de estas plantas de generación de oxígeno, ¿verdad? Uno pensaba que necesitaba 99% de pureza, cuando con una pureza de 95, 94% es suficiente para poder hacer un proceso de oxigenoterapia exitoso. Eso es uno de los primeros parámetros que tuvimos que vencer, porque además se había instalado aquí en el país, y creo que en muchos países, Perú no es una excepción, de que existe otro mito, que es el oxígeno medicinal versus el oxígeno industrial. Entonces uno dice, no, el oxígeno medicinal tiene que ser más puro y de mejor calidad que el oxígeno industrial, cuando en realidad es al revés. El oxígeno industrial demanda una mayor pureza por los procesos en sí, por los procesos industriales que tiene que atender, que el oxígeno para una terapia, para un proceso de oxigenoterapia. Entonces hubo un segundo mito importante de explicarles que se había creado una diferencia entre el oxígeno medicinal y el industrial, que en realidad no existía. Son las mismas moléculas de oxígeno las que se consumen tanto para industria como para medicina. Ciertamente puede haber un tratamiento diferenciado, por ejemplo, en el tema de los cilindros de oxígeno. Los cilindros tienen que ser tratados de una manera un poco más limpia, con otro nivel de asepsia, pero el oxígeno en sí, el insumo en sí, es el mismo, por lo tanto no existía la diferencia, y si habría que hacer una diferencia, el industrial era incluso más exigente que el medicinal, precisamente por el tema de la pureza que menciono. Rotos estos paradigmas, esto nos llevó luego entonces a aceptar, porque históricamente el oxígeno siempre se ha suministrado a través del proceso criogénico, en el cual bajamos la temperatura del aire a 190 grados bajo cero y separamos el oxígeno por un lado, el nitrógeno por otro lado, y eso lo distribuimos. Es un oxígeno con una pureza del orden del 99,5%. Pero entendimos que existen otros procedimientos, ya no criogénicos, sino procedimientos mediante sistemas de filtrado, mediante sistemas de tamices, en los cuales se captura el nitrógeno, que es el principal componente del aire, y se deja pasar la corriente de oxígeno con un grado de pureza del 94, 95, 96%. Acá en el Perú teníamos incluso una limitación de tipo legal, y es que la ley exigía que el oxígeno medicinal sea de 99,5, lo cual llevaba prácticamente a que el único oxígeno que se podía usar era el de origen criogénico, y eso, en medio de una crisis dramática como la que vivimos en el mundo y especialmente en el país, nos limitaba el suministro de oxígeno.
Entonces teníamos otro paradigma más que ir rompiendo para poder llevar a más usuarios que requerían el oxígeno, llevar un oxígeno que podía ser, oye, pero es industrial, no deberían vender industrial. No hay ningún problema, lo podemos vender porque este oxígeno industrial es muy bueno para su uso en oxigenoterapia. Y con eso comenzamos a llegar a lugares en donde no estábamos llegando porque teníamos alojado ese paradigma mental de la diferenciación entre los oxígenos, diferenciación que en realidad no existe. Y eso nos llevó entonces a tener el día de hoy dos tipos de soluciones. La solución de las plantas de oxígeno criogénicas, que son las tradicionales, que son plantas muy grandes, cuyo principal insumo es la electricidad, porque el otro insumo, que es el aire, es gratuito. Y la segunda alternativa de suministro es en estos tamices moleculares llamados plantas PSA o BSA, son siglas en inglés que significan Pressure Swing Absorption o Vacuum Swing Absorption, que son plantas, finalmente, dicho en sencillo, plantas donde hay unos filtros o unos tamices moleculares que capturan el nitrógeno para dejar pasar el oxígeno, alcanzando las purezas que mencionaba. Entonces tienes dos estándares de pureza, uno de 99,5, que se obtiene en plantas criogénicas, y otro de 95%, que se obtienen en estas plantas de tamices moleculares, cuya ventaja es que son plantas más pequeñas, más modulares, y las puedes instalar directamente en una posta médica, en un hospital pequeño, en una clínica. Entonces no tienes que una instalación criogénica para recibir oxígeno líquido en un lugar en donde en ciertas épocas del año no hay caminos, porque de repente las lluvias se llevaron el camino, por lo tanto te quedaste sin suministro del oxígeno porque va en cisternas criogénicas. Para ese tipo de plantas es ideal un sistema autónomo de producción de oxígeno, así que esta experiencia también nos llevó a dimensionar y seleccionar el tipo de tecnología, que es lo que llamamos tecnologías apropiadas, ¿no? Busquemos la tecnología que me va a resolver el problema de acuerdo con mi real necesidad y de acuerdo con las limitaciones que el entorno me impone. Entonces comenzamos a entender que hay demandas de oxígeno que se podían resolver mediante estas plantas criogénicas y otras demandas que se podían resolver mediante plantas tipo PSA, que son plantas modulares más pequeñas que podían resolver sin ningún problema la necesidad que tenían de oxígeno. Esto nos ha llevado al día de hoy a que en el Perú existan más de 330 plantas productoras de oxígeno. No sé si la palabra productora es la correcta, ¿no? Yo diría más una planta concentradora porque el oxígeno no se produce, simplemente se captura del aire. Y de estas hay en el Perú 330 y tantas plantas, pero ahí aparece otro problema que se da no solamente en el Perú, sino en varios países de Latinoamérica, y es el referido a los estándares de calidad. Y esto sí es un problema, porque ante esta necesidad crítica de oxígeno, descubrimos que no teníamos en el país un marco regulatorio que permitiera tener un estándar mínimo de calidad de plantas. Por lo tanto, el resultado ha sido que tenemos más de 330 plantas con diferentes estándares, diferentes calidades, y muchas de ellas están paradas por falta de repuestos, por problemas de mantenimiento, por capacidad técnica de las empresas que comercializan la planta de poder darte un servicio postventa adecuado. Y entonces estamos en otro problema, en que tratamos de resolver una crisis en su momento, pero al no tener un estándar técnico que avale la calidad de estas plantas, nos hemos llenado en el país de una serie de plantas que en verdad hoy ya están paradas y que probablemente ponerse en funcionamiento o tomará mucho tiempo o tomará mucho dinero y será seguramente económicamente no viable. Entonces tenemos ahí otro problema que resolver. Yo trabajo, como te comentaba, en la industria del gas natural, y el gas natural aquí en el país y en varios de nuestros países en la región es una actividad muy regulada. Existen muchas normas técnicas y legales en torno al gas natural porque se entiende que es un combustible muy sensible y hay que regularlo. Entonces, yo diría que el mercado peruano tiene una de las normas del marco regulatorio más duras y exigentes para el uso y la comercialización del gas natural. No pasa eso con el oxígeno, ¿no? Las normas acá en el país son poquísimas,
Existen normas en otros países en torno a lo que debe ser una planta, los requisitos mínimos, el backup que debe haber en un hospital. Hay una serie de normas que lo que tenemos que hacer para no inventar la rueda es adaptarlas a nuestra realidad y luego utilizarlas. Eso es una tarea pendiente que tenemos aquí en el Perú y en varios países de la región para poder contar con un marco normativo que nos permita tener un estándar mínimo adecuado para poder tener un suministro confiable de oxígeno que hoy en día lamentablemente está viéndose afectado por esta manera tan informal, pero que la necesidad nos llevó a buscar soluciones efectivas, pero que en pasado transcurrido algunos pocos meses son plantas que han quedado en desuso. Entonces, ojalá podamos llegar a resolver esa tarea pendiente, que es la parte normativa, que es la que se requiere para poder tener un suministro confiable de este insumo vital. Gracias, Arturo. So let me just follow up a little bit. And I also hacerme un seguimiento, y quisiera también hacerle la pregunta al profesor Bustamante y a Alex también que comenten este tema. Pero Arturo, tú comenzaste acerca de ciertos obstáculos y, digamos, la parte de estándares, regulaciones asociados con lo que estabas lidiando en Perú en los últimos años. Pero, ¿qué tal los obstáculos de comunicación? ¿Tuviste dificultades integrando tu solución hacia una instalación médica o que se adopte, que los médicos adopten esto que estabas haciendo? ¿O fue una cosa muy transparente, muy sencilla? En el país tuvimos reuniones con gremios, con el gremio médico, y fueron reuniones muy, muy provechosas. El nivel de comunicación que logramos entre los ingenieros y los médicos fue estupendo y fue de beneficio en ambas direcciones. Beneficio para nosotros los ingenieros en entender mejor los problemas médicos que esta crisis nos puso como reto, y para los médicos entender cómo aprovechar al máximo este recurso vital. La experiencia que tuvimos y los niveles de comunicación que teníamos fueron buenísimos, y yo terminé esta experiencia con un gran activo que atesoro, que es este aprendizaje y este relacionamiento con el cuerpo médico. Si me preguntas cómo estuvo este relacionamiento entre dos especialidades como la medicina y la ingeniería, te digo que fueron absolutamente complementarias y encontramos sinergias valiosísimas que nos permitió resolver situaciones que nos demandaba el entorno en ese momento. Tal vez donde no encontramos la misma velocidad de respuesta fue tal vez a nivel de las autoridades, en donde ciertamente una solución para un problema de esta naturaleza demanda la participación de varias instituciones. La ingeniería por un lado, la medicina por otro lado, pero las autoridades, que son las que de alguna manera marcan el contexto, el marco, y dan las facilidades para que algunas cosas se den. Había que hacer, de repente, en algún momento teníamos que estar importando insumos del extranjero, y había que darle las facilidades para poder agilizar los trámites aduaneros, por ejemplo. Entonces, ese tercer elemento que era el Estado y las autoridades, al comienzo fue algo lento. Después se nombraron personas más idóneas para poder resolver estos problemas con un cierto nivel de autoridad, y eso agilizó los trámites. Pero a nivel de esta comunicación constructiva entre ingenieros y médicos, la experiencia fue estupenda, insisto, de beneficio para ambas partes. Muy bien. Alex, your thoughts on this cooperation? Alex, esta colaboración, cooperación entre los ingenieros y los doctores, especialmente, se relaciona tal vez a lo que estás haciendo en estos momentos. Arturo, muchas gracias y muy interesante tu planteamiento. Lo que yo diría que lo más importante es tener una experiencia común, y especialmente ya lo hablaron, muchos doctores
pasan por las mismas rotaciones, actividades. Digamos, los ingenieros también hacen cierta en cirugía, en otras especialidades. Entonces, si podemos encontrar un doctor que tiene un background en ingeniería, se pueden hablar con los ingenieros y conversar y entender cuáles son los estándares en ingeniería para un oxígeno industrial, y se puede traducir esto diciendo a un médico en otra especialidad que da cuidados críticos. Ahí es como llegamos los detalles del oxígeno industrial hacia las personas que van a estar gestionando alguna de las actividades en una sala, por ejemplo, UCI. Si tenemos ese flujo de información y de forma tal que la gente puede traducir y recoger todos estos detalles, entonces lo que conseguimos es una comunicación eficiente, que alguien dice que tengo oxígeno industrial y si la puedo usar para medicina. Ahora, ¿cómo no le explicamos al regulatorio para que el regulatorio sea informado? Esto es de alto grado, es seguro utilizarlo para medicina, y así es como se puede rápidamente obtener aprobación para un uso de emergencia, por decir algo. Ese es lo que Arturo había dicho, es de alta pureza y de alta calidad para la industria, así que solamente cómo lo parafraseamos o lo fraseamos para que se tenga una aprobación para uso médico. Entonces, sé que vamos a ver un poquito después, pero también quisiera entender un poquito el proceso de conseguir la aprobación para su uso, pero mantengan esa idea, pero quisiera que el profesor Bustamante nos dé una opinión acerca de su enfoque en lo que es... tenemos traducción simultánea. En primer lugar, quiero agradecer las participaciones de los otros panelistas, de Gloria, del doctor Alex Colum y Arturo Ledesma. He encontrado muy interesantes esas contribuciones, porque normalmente el individuo de a pie no está al tanto de la importancia que tiene esa comunicación entre diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, la idea de que una situación tan dramática como ha sido la pandemia del COVID-19 ha obligado en cierta forma o ha puesto de relieve la importancia de poder hablar un idioma común entre nosotros, entre diferentes disciplinas, de generar una forma de esperanto entre los diferentes actores que son necesarios para resolver los problemas que se plantean, problemas de tipo global, incluso no solo nacional. Y en ese sentido, creo que mi experiencia en Berkeley ha sido más a nivel de lo que podríamos llamar la ingeniería genética, que ha sido el otro componente que ha jugado un papel muy importante durante la pandemia. Y es que durante el proceso de la pandemia se hizo inmediatamente evidente que esto no era un problema que se iba a resolver en un mes o 2 meses, que teníamos un enemigo de una naturaleza tal que era importantísimo primero saber quién tenía la infección, quién tenía el virus en el organismo y quién no. Entonces eso requería el desarrollo de pruebas moleculares, y ahí es donde los ingenieros genéticos hicieron un trabajo muy, muy importante en esa primera etapa, en la que era necesario determinar de una manera más o menos periódica y regular el estatus de salud de los individuos. En una universidad como Berkeley, donde tenemos aproximadamente 30.000 estudiantes, había que, en primer lugar, hacer una separación social de los estudiantes. Todo se pasó a ser de presencial, se volvió de una manera digital y entonces o remota, pero igualmente el problema era que los jóvenes seguían interactuando entre ellos, y esto daba lugar a contagios, etcétera, y era necesario
el monitorar, digamos, el estado de salud de estos individuos. Y para ello necesitábamos pruebas moleculares muy rápidas que pudiesen responder en el lapso de 48 horas y determinar si un estudiante estaba contagiado o no. Luego se usó técnicas como, por ejemplo, técnicas digitales, en el que a través del celular era posible que si un estudiante salía positivo, por ejemplo, con el contagio del COVID, inmediatamente se establecía cuáles eran las conexiones de estos estudiantes con sus allegados más cercanos, entre sus amigos, por así decirlo. Y eso inmediatamente le permitió a la universidad enviar mensajes a estos jóvenes diciéndole: la persona tal, que es tu amigo, ha salido positivo, te toca ir a hacer el examen, etcétera, etcétera. De esta manera, de una manera muy eficiente, digamos, a través del uso de la tecnología, de la ingeniería electrónica por un lado y la ingeniería biomédica por otro lado, fue posible en realidad controlar el número de infecciones en la universidad. Eso se ha dado, por supuesto, en otros países de la región también. O sea, yo soy consciente, por ejemplo, que en el Perú mismo hemos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desarrolló una serie de programas o puso en práctica una serie de programas para el desarrollo de estas pruebas moleculares, y varias pruebas moleculares surgieron y han sido utilizadas después durante el COVID, desarrolladas en diferentes universidades del país. Y me imagino que algo similar ha sucedido en los otros países de la región. Por otro lado, el otro aspecto a considerar es el problema de las vacunas, que también es un problema de tipo biomédico, de tipo de ingeniería biomédica realmente, porque es la aplicación de las ideas de biología molecular, del dogma central de la biología molecular en la solución de un problema. Y el desarrollo de las vacunas de ARN, por ejemplo, y las vacunas más tradicionales, se hizo de una manera increíblemente rápida comparado con la historia anterior de la generación de vacunas. Esto, por supuesto, creó y permitió que un número de gente que son realmente charlatanes hayan usado este hecho de la rapidez con la que se generó la vacuna para decir que las vacunas no eran eficientes, que eran peligrosas, que el virus se iba a insertar en el genoma de las células humanas porque el ARN iba a reinsertarse, en fin, y modificar genéticamente a las personas. Todo esto es otro fenómeno interesante, digamos, desde el punto de vista social, ¿no? En el que la ciencia y la ingeniería son manipulados por gente que en realidad lo que están buscando es un protagonismo temporal, porque eventualmente la verdad sale a la luz y quedan las cosas claras. Pero en este país mismo, el país donde vivo, Estados Unidos, ustedes probablemente lo saben, ha habido una serie de problemas en las cuales que han impedido que una mayoría de la población se vacune en muchos estados. Todo esto es muy preocupante, por supuesto, porque nos pone de manifiesto que la ciencia y la ingeniería, con todo el poder que tienen, muchas veces están en último análisis limitados por aspectos que tienen que ver más con la sociología y la política. Pero en todo caso, creo que es bueno traer a colación, creo que lo que hemos aprendido sobre la importancia de generar el oxígeno, por ejemplo, que ha sido tan esencial, ha jugado un rol tan fundamental en el combate de los pacientes en unidades unidades críticas, digamos, en la clínica. Creo que tanto como la contribución que ha hecho Gloria sobre la importancia de establecer un diálogo entre las diferentes
disciplinas, me parece que es bastante importante y creo que tenemos que incluir el hecho de que de alguna manera tenemos que, los científicos y los ingenieros, tenemos que tratar de llegar a los políticos para asegurarnos que nuestro trabajo y el trabajo que hacemos y que al final de cuentas puede dar soluciones a los problemas de la sociedad sean utilizados y no sean manipulados por gente con malas intenciones. Buenísimos puntos, profesor. ¿Alguien más quiere opinar en este tema antes que movemos un poquito para algo que me interesó, que había dicho Alex y Arturo? Bueno, Gloria, te voy a tratar de hacer la pregunta en español, pero a veces me sale mejor en inglés. Hopefully you'll get a translation. Vas a tener la traducción ahí, así que tengo un poco de curiosidad del tema regulatorio que Alex trajo a colación. Entonces, ¿cuáles son tus experiencias en el desarrollo de tecnología de punta que no tiene una aprobación regulatoria? Arturo habló un poquito acerca de los estándares o normas. ¿Cuál es tu experiencia o cuáles son tus ideas alrededor de este punto? Justo mi internet falló un poquito, entonces quería pedir repetición de la pregunta, por favor. Sí, básicamente te voy a tratar de preguntarte en español. Tu experiencia en los problemas regulatorios, si has tenido alguna clase de experiencia cuando hay una tecnología que tú te parece que está preparada para subir, pero hay problemas regulatorios, como Arturo estuvo hablando de los códigos, también el problema de Codes and Standards en Perú. ¿Cuál es tu experiencia en este tema? Bueno, acá en Chile también hay problemas regulatorios en el sentido de que hay cosas o implementos o procesos que no están regulados. Entonces, por ejemplo, acá no existe una obligatoriedad, por ejemplo, en tener que inscribir, registrar o certificar los equipos que se usan en términos tecnológicos. Por ejemplo, las bombas de infusión continua, los ventiladores mecánicos, los equipos de CPAP, todo eso. Los lugares cuando los compran, en general piden que vengan con alguna certificación extranjera, ya sea de la Comunidad Europea o de la FDA, pero acá en Chile no es obligatorio, por ejemplo, que uno lo registre en el Instituto de Salud Pública o en alguna instancia en particular. Entonces, el problema que hay con eso es que no, digamos, quedamos como a la deriva, en el sentido que tenemos que confiar que el lugar donde nos estamos atendiendo o los implementos con los que estén trabajando, alguien se haya preocupado de que en alguna parte del mundo cumpla una norma mínima. Porque como acá no la hay, entonces ese vacío legal es algo que tenemos que resolver. Lo mismo pasa con la parte informática, porque en sí existen sistemas o normativas con respecto a seguridad de la información, pero no necesariamente existen normativas con respecto a procesos o qué debe llevar una ficha clínica o algún sistema de teleconsulta, sino que está más abierto. Ahora, en esta última línea, sí ya hay entidades que se están preocupando o que se están encargando de la certificación. Pero el tema regulatorio es bastante... Parece que Gloria ha tenido un poquito de problemas del internet. Bueno, seguimos. Alex, I'd like to... Alex, quisiera darte la misma pregunta. Quisiera que converses un poquito acerca de los temas regulatorios, los problemas regulatorios que pueden impactar en tu profesión
en los Estados Unidos y un comentario general del estado de las regulaciones en los Estados Unidos. Es una pregunta un poquito ahí brava. En realidad, hablando de unos problemas mayores, cuando yo llegué para traer las licencias a FDA, esto nos lleva a la comunicación y se reduce hacia los fundamentos de lo que tratamos de hacer de una manera simple para no ofender a nadie, para que todo el mundo entienda. Entonces, haciendo lo más simple posible y dando información adicional para, por ejemplo, para que el revisor entienda qué cosas estamos tratando de hacer. Por ejemplo, por ejemplo, la pandemia del COVID como un ejemplo. Por ejemplo, yo estaba, unos fundadores de MIT, el ventilador que usa como grupo, estaba yo y el doctor Albert, un anestesiólogo, y lo traje y decidimos establecer los fundamentos o los mínimos requerimientos clínicos para mantener a alguien con vida. El ventilador más simple, ¿cuál sería este? Entonces él agarró y dijo, entonces esencialmente vamos a utilizar como un carro. ¿Cuál es el kilometraje, el rendimiento por kilómetro? ¿Cuántos caballos de fuerza necesitas? ¿Cuánto autonomía? Y entonces desde el punto de vista de ventilación, ¿cuántas respiraciones por minuto va a rendir? ¿Cuál es el volumen? ¿Y cuál es la fuente de energía? Entonces, empezando por ahí, entonces se pueden agregar y entender diferentes grados de libertad o diferentes funciones, pero desde el punto de vista regulatorio, ¿cómo determinamos que estamos haciendo todas esas cosas? ¿Cómo determinamos cuál es el volumen, qué cosas vamos a entregar, si es preciso? En Estados Unidos la FDA regula muchas de las cosas, pero creo que es AAMI, creo que es, a ver, es la Asociación para el Avance de la Implementación Médica, y ellos dan lineamientos específicos para la implementación de médica de ventiladores y otro tipo de tecnologías, donde ellos tienen un panel de expertos, de ingenieros, anestesiólogos, doctores, y ellos juntos hacen lo que hacen hacen muy similar a lo que es, se involucran con más detalle, pero de parte de revisión, así. Pero ellos se juntaron y dicen, vamos a construir un ventilador de emergencia, así se tiene que ver, así se tiene que hacer. Y entonces nosotros estábamos muy halagados que tomaron nuestra recomendación inicial y entonces, y definitivamente fue muy bueno para nosotros, empezando con el fundamento y utilizando eso para impulsar el diseño de este ventilador de emergencia y ya estamos utilizándolo, y esa fue la parte crítica del aspecto regulatorio. Definitivamente, si se explica en términos simples, entonces se pueden hacer muchas cosas. Muchas gracias, Alex. Y hacer un seguimiento en lo que se refiere a dispositivos médicos. Hemos hablado de biomédicos, muchas personas piensan de prótesis, y ahora sabemos que hay más detrás de esos en el campo. Por ejemplo, profesor Bustamante, su trabajo es hacia algo muy específico o algo muy micro. Pero, ¿por qué no me hablan acerca de su experiencia con dispositivos médicos, de algunas cosas que hayas trabajado para hacer implantes, o 3D se ha vuelto ya un software una herramienta muy grande en el toolkit de los ingenieros? Cómo esto también se aplica a la medicina y a otros dispositivos que van mucho más allá de las prótesis. Esto es algo que yo estoy trabajando y me gustaría involucrarme un poquito más. Lo más emocionante para mí en prótesis y dispositivos médicos
es la regeneración muscular. Si usted googleamos TMR, se está haciendo muchos trabajos y hay otras personas en el país que lo están haciendo. Ese es el nombre que surgió porque él nos enseñó en marzo del año pasado, del 2020, justo al comienzo del COVID, así que lo tengo muy presente, esencialmente tomando lo que yo le llamaría sistemas macroeléctrico-mecánicos y implantándolo en algunos músculos para poder impulsar prótesis con múltiples motores. Yo lo veo así como si tienes algo que le falte un miembro superior, un trasplante sería un buen concepto, pero hay que sopesar todos la movilidad que se necesita. Entonces, si alguien tiene un trasplante de órgano sólido y pierde una mano o un antebrazo, entonces es algo que sin el órgano se muere, pero si agregamos un segundo trasplante, tal vez hay otro beneficio, pero si a alguien le falta una extremidad superior y le podemos dar, digamos, y se le pueden dar una mano tipo Luke Skywalker, entonces si pueden controlar con otras fibras musculares pequeñas que no están activas porque tienen una amputación, para mí eso es lo más alucinante desde el punto de vista de la prótesis, donde los regulatorios y básicamente van a tener que llegar a cómo diseñar o salir con nuevos materiales que se puedan utilizar, tecnologías que van a tener que ser implantadas dentro del cuerpo por periodos de tiempo largos. Y desde el punto de vista mecánico, eléctrico, tal vez pueden ser casi producir cáncer y ver cosas que no sean tan dañinas, dispositivos y tecnologías, sensores, ese tipo de cosas. Esto en el campo es muy emocionante para mí. ¿Querés terminar lo que estaba diciendo o querés opinar algo en lo que ha dicho Alex? Creo que tenés el micrófono en off. Sí, la verdad es que lo que tiene que ver con dispositivos médicos o implantables, no implantables, es un universo bastante grande de las cosas que se pueden hacer, porque por un lado, por ejemplo, tenemos lo que mencionaba Alex de las prótesis y todas aquellas digamos, dispositivos que pueden ir a reemplazar algún órgano o alguna función. Y también están los otros que son para ayudar con las enfermedades o con el seguimiento de enfermedades, pero desde una perspectiva menos invasiva y en realidad con otro objetivo terapéutico. Entonces ahí uno se puede encontrar con que hay mucha intervención o mucha participación en esto de distintas áreas de la ingeniería, distinto conocimiento de la ingeniería, porque en sí, si nos vamos a los dispositivos que son implantables para cumplir alguna función o suplir alguna función, tenemos que el cuerpo es un sistema eléctrico, también es y la parte eléctrica uno la ve en lo que es principalmente sistema nervioso, corazón y varias, digamos, otras partes en las que uno pudiera considerar que tiene electricidad. También tiene de mecánica clásica en lo que es el sistema osteomuscular y el cómo nos movemos y toda la dinámica del movimiento. Tenemos lo que es mecánica de fluidos a través o que uno donde principalmente lo ve es en el sistema cardiovascular y en el sistema respiratorio. La energía química que está muy en relación a la presentación que hizo Carlos Bustamante hace un rato, todo lo que es resistencia de materiales en huesos, articulaciones y todo aquel tejido que le da forma, que sostiene a un órgano. Entonces, si tomamos todo eso y probablemente muchas otras cosas de la ingeniería
y lo aplicamos a lo que estaba mencionando Alex, nos damos cuenta de que son cosas que no solo es factible hacer, a lo mejor algunas en un futuro cercano y otras en un futuro lejano, pero donde la ingeniería tiene mucho que decir y mucho que aportar. Entonces creo que eso es lo bonito del trabajo que podemos hacer a diario en esa parte, en ese sentido. Ahora también hay otras cosas que pueden ayudar y también mucho en esto se está involucrando lo que es la robótica, la inteligencia artificial, y no solo para los dispositivos implantables, sino que también para otro tipo de dispositivos o de equipos, como les mencionaba hace un rato, que tienen que ver con hacer seguimiento, por ejemplo, los dispositivos de telemonitoreo, para monitorear diabetes, hipertensión, temperatura, oxígeno, donde uno puede pasarle al paciente para que todo eso lo tenga en su casa, y desde un centro de salud uno puede ir viendo cómo va la evolución del paciente, y si es que hay alguna medición crítica, uno lo pueda llamar y decirle, váyase al servicio de urgencia ahora porque está en una situación de riesgo, o venga a control en 2 semanas más, porque en realidad ya es el momento de que revisemos cómo está usted. Y también pasando por otros dispositivos que tienen que ver, por ejemplo, con lo que son las cirugías, donde ya tenemos las cirugías robóticas y hay más empresas que están desarrollando todo ese equipamiento que ayuda mucho. En realidad, si uno lo mira, la posibilidad de crecimiento en lo que es dispositivos es bastante amplia y va en diversas direcciones. Donde uno vea algo, va a poder hacer algo. Identificado el problema, la solución ahí puede estar por el lado de la ingeniería. Gracias, Gloria. So we have a few minutes Entonces left. tenemos unos cuantos minutos que nos quedan, así que quisiera enfocarme un poquito más a la parte, componente personal de la ingeniería, y quisiera preguntarle a Arturo si podrías conversarnos a tu punto de vista como un ingeniero o como ingeniero, el impacto que se pueda ayudar a combatir el COVID, y específicamente me gustaría escuchar tu experiencia en los desafíos de vida-muerte y con esta generación de oxígeno durante pandemia. Muchas gracias, John. John, mira, permíteme compartir una experiencia muy personal. Como lo dijiste en la presentación, yo probablemente soy el único ingeniero no médico del grupo, pero tuve una experiencia personal hace algunos años. Hace unos 5 años, yo tuve un infarto al corazón. Estaba haciendo deporte, terminé de jugar y me sentí muy cansado. Entonces me derivaron a una clínica, me hicieron unos chequeos correspondientes y el cardiólogo me dijo, estás haciendo infarto en este momento. Entonces yo no me sentía mal, me sentía cansado, pero me sentía normal, como uno puede acabar de cansado después de un partido. Estaba jugando frontón, que es un deporte local. Entonces, inmediatamente me intervinieron y me colocaron unos stents. ¿Cuál es mi aprendizaje de vida de esa experiencia? Felizmente el corazón no sufrió ningún daño, me hicieron una serie de exámenes, unas perfusiones miocárdicas para determinar la extensión del daño. El daño era 1%, por lo tanto era como si no hubiera tenido ningún problema, y me colocaron 3 o 4 stents en las arterias. ¿Qué cosa es lo que he aprendido de esta experiencia de vida? Que justamente lo que mencionaba Gloria, el cuerpo humano es un laboratorio de mecánica de fluidos, de resistencia a materiales y de una serie de disciplinas de la ingeniería, propias de la ingeniería. Y cómo se resuelve un problema como un infarto. Pues antes era un tema mucho más invasivo, hoy creo que la tecnología nos está permitiendo tener soluciones menos invasivas para resolver un tema tan delicado como un infarto,
y en este caso fue estos stents, que no es otra cosa que un problema hidráulico, colocar una malla en la arteria, soplar, darle a la malla el diámetro que le correspondía inicialmente a la arteria. Luego hay un proceso fisiológico mediante el cual esa malla comienza a recubrirse y la malla ya viene a formar parte de la arteria, ¿no? Si uno pudiera ver por el interior de la arteria, no encontraría la malla porque ya ha sido absorbida por las paredes internas de la arteria. Entonces, dicho todo esto, lo que quiero compartir contigo es que yo no concibo el desarrollo de la ingeniería y de la medicina si no es un trabajo conjunto. O sea, realmente hay una actividad íntimamente relacionada entre la medicina y la ingeniería para poder encontrar mejores soluciones para mejorar además la calidad de vida. Si tú pudieras leer, por ejemplo, el código de ética de los ingenieros acá en el Perú, que seguramente es muy similar al código de ética de los ingenieros de otros países, encontrarías una definición en uno de sus primeros artículos que dice que los ingenieros buscan el bienestar de las personas y de la sociedad a través del ejercicio de su profesión. Tú cambia la palabra ingeniero y pon la palabra médico y la definición es la misma. Es decir, ya en nuestros códigos de ética se está definido que los ingenieros y los médicos tenemos la misma motivación, que es buscar el beneficio de la sociedad. Cada uno hará la lectura que corresponda según su formación, pero finalmente buscamos el bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto. En mi experiencia, y respondiendo puntualmente a tu pregunta, en mi experiencia, en este año y medio que llevamos de pandemia, creo que yo personalmente he aprendido mucho, más de lo que pude aportar, y creo que un insumo tan vital como el oxígeno demanda ciertamente una serie de políticas desarrolladas de manera conjunta entre todos los actores principales de la sociedad, en este caso la ingeniería, la medicina y, por cierto, las autoridades. Esperemos que no haya una tercera ola de la que se ha venido hablando, pero creo que sí estamos preparados para poder, mediante este insumo, atender una necesidad tan vital como la del oxígeno para poder salvar vidas. Creo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo de este virus tan extraño que nos ha golpeado a la humanidad, pero creo que este insumo nos permitirá combatir y salvar vidas, pero yo diría que más que el insumo va a ser el trabajo colaborativo entre las diferentes especialidades que confluyen a este problema, ¿no? Particularmente la ingeniería y la medicina. Arturo, thank you so much. Arturo, muchas gracias por esa respuesta muy personal a la pregunta y lo agradezco. Me están diciendo que ya se nos está acabando el tiempo. Estoy pidiendo unos minutos más porque quisiera hacerle la pregunta más desafiante del día de hoy. En 30 segundos, por favor, cada uno de ustedes díganme qué piensa, cómo es el crecimiento de la biomédica, biomecánico, cómo se ve ese futuro. Y vamos a empezar con Carlos, profesor Bustamante. ¿Cuáles son su opinión de 30 segundos? Bueno, yo creo que una de las cosas que está sucediendo ahora, que está sucediendo aquí en Estados Unidos, ciertamente, donde vivo, es que los departamentos de ingeniería están muy interesados en el problema de la biología, porque el estudio de los sistemas moleculares está revelando, por ejemplo, que máquinas moleculares pueden tener eficiencias del orden de 65%, y la pregunta es, ¿podemos aprender de estos sistemas y generar sistemas nano o macroscópicos que tengan eficiencias equivalentes? Los departamentos de ingeniería en Berkeley están llenándose de gente que está trabajando en biomedicina, y tenemos un departamento, por supuesto, de ingeniería biomédica. Entonces creo que el futuro está por ahí, digamos, una síntesis o una convergencia de las disciplinas, y de estas disciplinas, y sobre todo una búsqueda de ir un poco hacia lo nano
para tratar de aprender lecciones que puedan ser usadas después en sistemas macroscópicos. Buenísimo. Gloria, tus opiniones sobre este, en 30 segundos. En 30 segundos. Yo creo que la pandemia ha hecho que los desarrollos de ingeniería en salud se hayan acelerado mucho, y lo mejor de todo es que los ingenieros hemos podido descubrir la cantidad de cosas que podemos hacer para aportar a la salud, y en este minuto creo que esa cantidad de cosas es una cifra adimensional, porque todavía en nuestras cabezas no creo que quepa la cantidad de cosas o ideas que podamos imaginar que podemos hacer. Creo que el crecimiento va a ser exponencial, y estoy muy contenta por eso, porque yo veo que el futuro es bastante promisorio. Gracias, Gloria. Arturo. Pues, como lo comenté, yo creo que coincido plenamente con lo dicho acá y con lo mencionado también por Gloria, en el sentido de que estas dos profesiones se necesitan mutuamente para poder resolver los problemas que hoy este virus, y en general los problemas que se plantean a la humanidad en torno a la mejora en el bienestar, en la calidad de vida y en la supervivencia, va a depender de esta íntima relación entre ambas especialidades, y que el reto que nos ha puesto el virus el año pasado ha permitido sacar lo mejor de nosotros en la búsqueda justamente de desarrollo de estas soluciones que pasan por una solución mixta entre ingenieros y médicos. Alex, 30 seconds or less. Alex, 30 segundos, vamos. Creo que los beneficios más grandes de todo esto, vamos a ver más ingenieros yéndose a la medicina, y el beneficio de esto va a ser, vamos a ver más doctores que puedan resolver mejor problemas. Hemos hablado bastante de la escuela médica y cómo ellos están aprendiendo a aplicar para salvar vida y ayudar a nuestros pacientes. Es una gran habilidad que se necesita, por eso que se le llama práctica, ¿no? En general vamos a ver mejores servicios hacia los pacientes alrededor del mundo, y va a beneficiar a todos al final. Gracias, y con eso esta mañana estamos en una muy buena colaboración, y esperamos que se siga colaborando así en el futuro. Así que en representación de Gloria, Carlos, Alex, Arturo y yo, John Falcioni, les agradecemos a todos por conectarse el día de hoy, y les deseamos un gran día y disfruten en Copimera. Gracias a todos.